Hola de nuevo. Este segundo vídeo, bueno, en realidad tercero porque tuvimos un vídeo introductorio, básicamente va a entrar un poco más a profundidad, a discutir el tema de los accidentes, pero no vistos desde su definición. Ya dijimos la vez pasada que el accidente no debería considerarse accidental, ni fortuito, ni estas cosas. De hecho, decíamos, quizás el problema sea nuestro, que no hemos llegado a un punto de avance científico o de conceptualización o realmente de alcance metodológico que nos haya permitido a través de nuestros propios esfuerzos establecer cuáles son las causas reales y genuinas de estos accidentes de tráfico. Ahora, decíamos, una de las razones por las cuales los accidentes de tráfico siguen ocurriendo es por la falta de evidencias, pero también por la falta de acciones concretas que estén orientadas a atacar sus causas. Pero es que si no sabemos las causas es muy difícil atacarlas porque estaríamos básicamente, literalmente, echando tiros al aire y muy rara vez, de hecho, podríamos incidir sobre una causa que, de hecho, estuviera muy relacionada con los accidentes de tráfico. Eso es de lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de una experiencia de investigación muy interesante, de hecho creo que a nivel de siglo XX la más importante relacionada con la investigación en seguridad vial, y es la conocida como el estudio de tres niveles, respetando el nombre original. Es un estudio americano que se llama el Three Level Study. El Three Level Study, evidentemente el estudio de tres niveles sobre la multicausalidad de los accidentes. Y ojo con eso, porque no estamos hablando solo de tres niveles o esferas, sino también del concepto de multicausalidad. Ya lo vamos a ver. Bueno, avancemos. Entonces, decíamos en el vídeo anterior, en el tema número 1, el accidente, ojo, lo ha sido por mucho tiempo, pero no podemos perpetuar esta lógica o esta percepción de que un accidente es inevitable, de que es azaroso o de que tiene causas mágicas. No, por más de que nuestras creencias particulares nos lo indiquen así, también es nuestro derecho el cuestionar y decir, vale, quizás el problema es un problema de conocimiento acumulado y nuestro quehacer dentro de una institución universitaria, igual que como miembros de, digamos, una sociedad activamente en búsqueda de mejoras, es buscar soluciones para los problemas. Bien, pues no siempre se pensaba así. De hecho, en la Edad Media se tendía a condenar de manera bastante contundente. Ahora nos encontramos en pleno siglo XXI y decimos, ojo, ya sabemos que no es inevitable, pero ¿cómo hacemos que sea pues evitable? Pues muy sencillo. Primer paso, lo mencionábamos ya la vez pasada, requiere investigación. ¿Cómo se hace la investigación? Pues realmente la investigación tiene un coste a nivel de preparación, presupuesto, proceso, tiempo, espacio, etcétera, etcétera. Pero la investigación es necesaria para desarrollar, por ejemplo, las políticas en seguridad vial, en movilidad y casi que en cualquier área que se pueda relacionar tangencialmente con el comportamiento humano. Entonces, vamos a hablar de una investigación que de hecho tuvo uno de los mayores presupuestos que una sola investigación ha tenido alguna vez para el tema de la seguridad vial. Adivinen cuánto. Esto en la segunda mitad del siglo XX, estamos hablando de los años 70, tuvo una asignación presupuestaria de alrededor de $1,500,000. Realmente es un presupuesto que para el momento era enorme, que se criticó bastante, pero efectivamente había quienes decían puede que valga la pena. Puede, porque efectivamente la investigación tampoco garantiza en sí misma resultados excepcionales a la primera luz. Entonces, en este caso, la investigación estuvo orientada precisamente en analizar una variable. Decíamos, ¿cuál es la variable por excelencia que se asocia con el concepto de seguridad vial? Pues el opuesto, la inseguridad vial, es decir, en términos de suceso, los accidentes de tráfico. Y entonces contrataron a un equipo bastante preparado de estadounidenses liderados por el señor John Treat, que dijeron, vale, vamos a analizar los accidentes, cuántos accidentes, todos los que podamos. Y por todos los que podamos estamos hablando de miles y miles de accidentes que habían ocurrido en los Estados Unidos
Y entonces, decimos, se analizaron a profundidad tantos accidentes como habían registrados en algún lapso de tiempo de los últimos años por parte de este grupo interdisciplinar. Ojo, otra cosa, era un grupo interdisciplinario, es decir, no solo habían ingenieros, ni solo habían psicólogos, ni solo habrían posiblemente personas con formación en otras ciencias, sobre todo ciencias técnicas. Era básicamente un equipo lo más completo posible, y esto garantiza de alguna manera el encontrar diversidad de técnicas, opiniones y métodos que son aplicables al estudio de los accidentes. Muy bien, pues entonces esto va a fundamentar que en este curso sigamos esa metodología de 3 esferas. ¿Cuáles son las esferas sobre las cuales suelen recaer por lo menos la mayoría de los accidentes, o por lo menos como causa principal? Primera esfera, la tradicional, la de toda la vida. Decíamos que en la Edad Media la gente lo normal es que culpara a los animales por los accidentes que sufrían sus carrozas. Pues efectivamente nosotros solemos culpar al coche. ¿Por qué? Porque es que el coche no frenó, pues porque falló el coche, fallaron los frenos. Quizás no podemos reconocer que a veces nosotros no fuimos los que frenamos o íbamos muy rápido. Entonces, normalmente encontramos que la causa más tradicional, por lo menos a nivel de atribución, es el coche. ¿Por qué? Por cuestiones como los componentes tecnológicos. A ver, ¿será que es más una excusa? Porque los coches se siguen mejorando. Ahora tenemos coches con sistemas de frenos ABS, tenemos todo tipo de mejoras para prevenir y para mitigar accidentes, de las cuales también hablaremos en este curso, y los accidentes siguen, primero, ocurriendo, y segundo, cobrándose muchísimas vidas a nivel mundial. Entonces decimos, igual es importante, vamos a dejarlo ahí y ya luego veremos datos contundentes. Segunda esfera, otra esfera que es sumamente tradicional, y es pues el camino o la carretera o la vía, o como le querramos llamar. Nos referimos precisamente a esos factores estructurales que componen la esfera ambiental, es decir, en donde físicamente tiene ocurrencia la actividad o el acto de moverse, es decir, la movilidad, sea urbana, interurbana, espacial. Siempre vamos a hablar de que hay un componente ambiental. Y diríamos, efectivamente, nosotros no podemos desarrollar muy buenos vehículos y esperar que los vehículos no sufran accidentes si no garantizamos, por ejemplo, que el camino esté bien señalizado, que tenga unas buenas medidas técnicas para garantizar que muy probablemente no ocurran accidentes, o si ocurren accidentes, por lo menos para minimizar sus consecuencias. Y la tercera esfera, que para muchos, aunque de hecho históricamente es la primera, pues para algunos vino a ser a nivel científico la última. ¿De cuál estamos hablando? Del usuario vial. Del usuario vial con un matiz. Sí, estamos hablando del factor humano. Entonces mejor dos matices. Primer matiz, un usuario vial, no entiendan ustedes que es igual a un conductor. Un usuario vial puede ser o un conductor, o un peatón, o un ciclista, o un motociclista, o todos a la vez, o dos de ellos, porque bueno, básicamente somos peatones hasta que nos subimos a un coche y allí nos volvemos conductores, y cuando nos bajamos otra vez somos peatones. Entonces, ¿cuál es el primer matiz? Pues que conductor no es la única forma de usuario vial. Todos los tipos de actor son básicamente denominados usuarios viales. Lo que pasa es que casi toda la investigación ha estado relacionada con los conductores por temas básicamente de visibilidad, de presupuesto y de priorización a nivel de investigación, y también de accesibilidad a las muestras de investigación, pero esto ya escapa a nuestro contenido concreto. Segundo matiz, el factor humano sí es el comportamiento. De hecho, es la forma en que vemos el factor humano ejercer alguna influencia sobre el mundo, modificando el ambiente, pues precisamente a través de la conducta. Pero no es solo el comportamiento, es decir, acuérdense ustedes de otras asignaturas relacionadas, por ejemplo, con la psicología, en las que nos dicen el comportamiento básicamente se puede decir que está antecedido de diferentes elementos: opiniones, actitudes, intenciones, creencias, percepciones, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hablar de factor humano como todo aquello que pasa por el cerebro, posiblemente, más que solamente el comportamiento. El comportamiento es un resultado, igual que el accidente es un resultado. No necesariamente involucra todo el proceso, hay mucho más por descubrir, y para eso espero que este curso les sea especialmente útil. Muy bien, ya dicho esto, de estas 3 esferas, hay 2 hallazgos fundamentales que nos proveen el señor John Treat y compañía. Entonces, en los años 70 ellos dicen, mire,
nos encontramos lo siguiente. Primero, que los accidentes pueden tener varias causas. Entonces, si ven esta gráfica, nos encontramos algo muy parecido a los diagramas de Venn, en donde decimos, mire, pueden colindar causas como el camino, el coche, el factor humano, dos de ellas a la vez o tres de ellas a la vez. Es posible que en algunos accidentes haya habido un poco de todo. Pero si me pregunta usted por la causa probable más certeramente atribuible a esto, vamos a decir, mire, las cosas en este orden de jerarquía. La causa principal del 13% de los accidentes, más o menos, es decir, no tiene que sumar 100, decimos es una causa probable, teniendo en cuenta que algunas colindan, puede ser de casi 1 de cada 6 accidentes. Es decir, en el mejor de los casos, 1 de cada 6 accidentes es factible de responsabilidad de ser atribuida a los vehículos. Muy bien. Pero ¿qué es más importante que los vehículos? Decíamos, pues, aunque los vehículos no dejan de ser importantes, vamos a hablar también de los factores ambientales. Pues en el caso de los factores ambientales, tenemos que 1 de cada 3 accidentes podía estar claramente tipificado como un accidente basado en deficiencias en señalización, en obstáculos en la vía, en mala visibilidad, en condiciones climáticas o meteorológicas adversas, etcétera, etcétera. Uno diría, muy bien, pues esto es muy interesante, es una cifra bastante alta, el 93% de accidentes en los cuales había una causa probable relacionada con el factor humano. Es decir, no pensemos de nuevo que el factor humano solamente es el comportamiento. Estamos hablando de toda esa cadena causal de cosas que, digámoslo de nuevo de manera figurada, ocurren dentro del cerebro y se traducen entonces en el comportamiento. Pues 9 de cada 10, es decir, 9.3, incluso un poco más de cada 10 de los accidentes podían decirse claramente antecedidos por problemas en el comportamiento humano, sobre todo errores, pero eso no demerita, pues efectivamente, la posibilidad de que también hubieran comportamientos de riesgo que son de carácter deliberado e intencional. Un ejemplo, y esto es una limitación muy importante del estudio, en algunos contextos, y legalmente se reconocía así, por ejemplo, el conducir bajo el efecto del alcohol llegaba a constituir una característica atenuante de un accidente de tráfico en el caso de que se responsabilizara a dicho conductor. Pues hoy en día se ve distinto, de hecho suele ser una característica punible que causa precisamente un agravamiento de la pena porque cualitativamente representa, digámoslo así, una categoría mayor de dolo. Pues en este caso estamos hablando efectivamente de lo mismo. Esto es un estudio realizado en los 70s y habían diferencias en el contexto jurídico, en el contexto técnico, en el contexto infraestructural con respecto a lo que hay hoy. Entonces, hablemos de hoy. Porque también conviene criticar al estudio no porque sea malo, sino porque el estudio se publicó en el año 1979 y analizaba accidentes de los últimos años anteriores, es decir, de los años 70 y además simplemente de los Estados Unidos, que era en donde estaba la información que había sido recogida por la NHTSA, que es la National Highway Administration de Estados Unidos. Hoy en día, ojo, los accidentes no son los mismos, es decir, seguro se parecen y seguro el factor humano sigue siendo definitivamente el gran protagonista. Pero ¿qué pasa? Es necesario actualizar la investigación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Volver a invertir $1,5 millones? No, seguramente pues efectivamente tendrá que ser mucho más porque pues la razón de cambio del dinero ha cambiado con respecto a los años 70, pero también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en 1970 y años posteriores todavía no había teléfonos móviles, todavía no había pancartas electrónicas, todavía no había una serie de elementos de riesgo, pero también de protección que podrían estar cambiando la lógica y las dinámicas relacionadas con los accidentes de tráfico. Es decir, estamos hablando de que, ojo, esto se parece, pero no podemos llegar a decir que es necesariamente lo mismo. Y otra cosa que acabo de decir que me llama mucho la atención a nivel conceptual es, normalmente solo estudiamos el caso de, digamos, de referencia que es el accidente. También es preciso y es totalmente necesario y válido además empezar a estudiar también los casos de los individuos que nunca tienen un accidente, porque
esto nos puede arrojar muchas luces sobre lo que es la causalidad, pero también lo que sería la anticausalidad de los accidentes como una forma de controlarlos. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya parecido interesante. Nos vemos en la próxima sesión, en la próxima cápsula, para hablar de nuestros vídeos relacionados con el tema 3. Muchísimas gracias por su atención.